Antes de empezar el vídeo, presiona el botón de suscribirse. Entra en un mundo donde la guerra y el terror nunca mueren. La guardia iba a ser muerta, supuestamente, desde medianoche hasta las 4 de la mañana en el puesto de control de los picos de Europa. Aire frío, café rancio y nada más que silencio. Eso nos dijeron. Pero esa noche, lo juro, el bosque respiraba. Estábamos en un puesto de observación improvisado al borde de un estrecho camino forestal en Cantabria, basándose en informes sobre cruces no autorizados, cazadores furtivos, contrabandistas e incluso quizá correos del cartel marroquí probando rutas. El ejército había sido asignado para vigilar esas áreas. Nuestro equipo rotaba por esos puestos de control como un reloj. Como mucho veíamos ocasionalmente una pick-up Renault. Acababa de tirar la mitad del café rancio cuando llegó el primer sonido. Un clic profundo y pesado más allá de la línea de hayas. Aproximazanodo 45 a 50 metros. No era un disparo ni una rama cayendo, un golpe, y luego otro. Mi compañero, aquella noche, el sargento Segundo Díaz, quedó congelado con la mano a medio camino del radio. Nos miramos a los ojos. No hablamos porque los dos sabíamos que ese sonido no era natural. Los minutos se alargaron, el bosque se cayó. No había insectos, ni búhos, solo el viento entre las ramas desnudas. Luego vino el olor, como de perro mojado mezclado con cobre. Fuerte, penetrante, nauseabundo. Díaz se tapó la boca con el brazo y susurró: «Hay algo ahí, hermano». Apunté mi fusil hacia la línea de árboles, resistiendo la tentación de encender la linterna. Si alguien nos estaba poniendo a prueba, no iba a delatar nuestra posición. Se oyó otro crujido sobre la nieve. Lento. Pasos deliberados. Demasiado pesados para un humano. Demasiado espaciados para un ciervo. Cada paso sonaba como si hundiera las raíces y la tierra helada bajo su peso. Díaz articuló con los labios: «Camión». Asentí, pero no había motor, ni neumáticos en la grava. Solo esperar. La silueta apareció, más allá de la línea de árboles, una sombra más oscura entre las sombras. Hombros anchos, brazos colgando, la cabeza ladeada, como si nos observara. La luz de la luna bastaba para distinguir que lo que veía era más alto que cualquier hombre que hubiera visto jamás, un muro de músculos y pelo. La garganta se me cerró, mi dedo se aferró al gatillo, pero no disparé, aún no, porque en medio del silencio escuché una respiración, no la nuestra, profunda, controlada, como un fuelle. Cada exhalación se convertía en niebla en el aire frío entre los árboles. Díaz susurró por la radio intentando informar, pero lo único que recibimos fue estática. Ninguna respuesta del mando, ni siquiera un zumbido de fondo. La línea estaba muerta. Díaz quitó el seguro. Mi pecho golpeaba contra el chaleco. Cada latido gritaba: «Dispara». Pero no pude. No se parecía a nada para lo que me hubieran entrenado. Entonces emitió un sonido. No era un gruñido ni un rugido. Era un zumbido grave, salido de la caja torácica que parecía elevarse desde la tierra misma y hacía vibrar el suelo. Las rodillas me flaquearon. Díaz maldijo. El fusil le temblaba en las manos. Aquello se detuvo antes de entrar en el claro. No podíamos ver su rostro. Solo distinguíamos el pelaje enmarañado, brazos del grosor de un tronco y unos ojos que atrapaban la luz de la luna como vidrio húmedo. Se agachó, los nudillos arrastrándose sobre la nieve, y el olor volvió a golpearnos, más intenso, sofocante. En ese instante entendí que no era un contrabandista con traje de camuflaje. Eso no era humano. Díaz susurró: «¿Qué mierda es eso?». Antes de que pudiera responder, la radio chisporroteó. De entre la estática se filtró una sola palabra: «Espera». La silueta se detuvo. Giró bruscamente la cabeza, como si también lo hubiera escuchado. Luego retrocedió en silencio y se desvaneció entre los árboles. Nos quedamos ahí. Fusiles en alto, corazones desbocados, mirando hacia la oscuridad, hasta que el bosque volvió poco a poco a llenarse del canto de insectos y búhos. El resto de la guardia no dijimos ni una palabra, pero te lo aseguro, no estábamos solos. Algo demasiado grande, demasiado antinatural, nos estaba observando. Y esa noche solo fue el comienzo. Al amanecer nos llamaron al centro de operaciones tácticas. El capó del Iveco aún tenía escarcha.
El olor seguía impregnado en mi chaqueta. Ese hedor a perro mojado con un filo metálico. Díaz se frotaba el brazo como intentando arrancarse la piel. El sargento primero Caín esperaba junto a la pizarra, rotulador en mano. Dentro de su chaleco parecía un bloque de granito, sereno y duro. Esperaba a que terminara mi relato. Lo conté simple. Los golpes, la silueta, la respiración, la única palabra de la radio. Espera. El teniente Rojas me observaba como si tomara el pulso a mi rostro. Era nuevo en la compañía. Inteligente, meticuloso, aún no maleado por la montaña. Miró al operador Rosas. Este señaló un papel. La línea estuvo limpia toda la noche. A esa hora no había tráfico planificado. Ningún relevo. Si escucharon una palabra, no salió de nosotros. Caín señaló el mapa. El puesto de control Bravo está en una depresión. El terreno corta la línea de visión. Quiero un segundo radio en esa... Caín asintió con la cabeza. Esta noche cambiamos la rotación. El equipo Alfa vuelve a Bravo. Mismas posiciones, intervalos más cortos, nada de luz blanca fuera de combate, lentes térmicas colocadas. Todo lo anormal se graba en las bodycams. Verificación de comunicaciones cada 15 minutos. La puerta del remolque se abrió. Un hombre con chaqueta del servicio forestal entró con una taza humeante. Precio, nuestro enlace con los propietarios de tierras y la compañía maderera. Parecía como si hubiera dormido en la camioneta. ¿Siguen oyendo esos golpes?, dijo. Si vuelven a escucharlos, no respondan. El teniente lo miró largamente. ¿Piensa que son viajeros? Precio se mordió los labios. Los viajeros no hacen golpes, al menos no así. Los viejos de aquí lo llaman la voz del bosque. Sea lo que sea, no respondan. Supersticiones, dijo Rojas. Precio se encogió de hombros. También era superstición no decir en voz alta, mi último cartucho está vacío. Pero nadie lo dice. Dejó la taza sobre la mesa. Esta mañana caminé por el arroyo junto a Bravo. Algo grande pasó anoche. No fue un camión, ni una vaca. El hielo estaba aplastado. Una línea recta, pero sin huellas. Ni dedos ni pezuñas. Como si el agua lo hubiera levantado y luego bajado otra vez. Rosas gruñó. Encontramos al ciervo fantasma. Precio no sonrió. Llevo 15 temporadas apagando incendios aquí. Sé lo que hace el peso al suelo helado. Esto era pesado y cuidadoso. Mantengan la cabeza en alto. Por la tarde, hicimos controles y mantenimiento. Cambié las baterías del APA-13. Reajusté la mira láser. Díaz colocó barras químicas de repuesto. Limpiamos, recargamos. Revisamos todo otra vez. Nadie bromeaba como de costumbre. Waller miraba constantemente hacia la puerta. Nuestro tirador Mahoney fingía dormir en la litera de la tienda. Pero no lo lograba. Caín repartió cuadernos de espiral fina. Anoten todo, hora, sonido, olor. No confíen en la memoria. Si hay un informe, que esté claro. Si solo fue una noche rara, quedará archivado. Reglas de enfrentamiento, dijo Rojas. Nada de disparar sin autorización. Ningún disparo sin identificación positiva de amenaza humana. Si ven un animal que parece un oso, no lo cazan con un M4. Rompen el contacto y me llaman. ¿Y si no es un oso?, preguntó Díaz. Tampoco lo cazan con un M4, dijo Rojas. Pero al ver las manos temblorosas de Díaz, su tono se suavizó. Tener miedo no es pecado. Caín apoyó la palma sobre la mesa. No vinimos aquí a dar lecciones. Vinimos a vigilar el camino y reportar movimiento. Este es un hueco en la red de senderos. La gente empuja la mercancía por donde cree que somos débiles. A las 15 Precio regresó con una ayudante del sheriff, Hart, una mujer callada. Llevaba un mapa plastificado que encajaba perfectamente en su bolsillo. La curva en horquilla donde el camino se dobla desde el arroyo hasta el puente, a media milla al norte de su posición. Dijo. Los lugareños tiran basura ahí. Refrigeradores, neumáticos. Lo olerán antes de verlo. Tengan cuidado en esa curva. La gente enmascara sus pasos con el sonido del arroyo. ¿Han visto osos últimamente?, preguntó Rojas. Hart levantó la vista, como sopesando la verdad. Sí, osos pardos, crías, madres. Suficiente como para decirles a los turistas que no los alimenten con trail mix. Ese olor no era de oso, dije. ¿A qué olía?, preguntó.
A perro mojado y sangre, respondí. Exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el desayuno. Si encuentran el origen pero no hallan nada, no lo sigan. Ese es mi consejo. También les diría que se pongan el cinturón y que no manden mensajes mientras conducen. La gente no hace ninguna de las tres. Caín miró alrededor. Ya lo oyeron. Usen el terreno. Usen la cabeza. Si algo intenta obligarlos a seguirlo, defráudenlo. Salimos al frío. Había esa luz blanca y dura de la tarde invernal. El viento soplaba por la garganta como a través de un cañón. Me vestí por capas, revisé los guantes. Díaz caminaba tan cerca que rozaba mi hombro. ¿Crees que Precio cree en el hombre del bosque? Precio cree en lo que haya visto, dije. ¿Y tú? Pensé en la silueta, en cómo giró la cabeza como si entendiera la radio, en su peso, en su silencio, en cómo el bosque contuvo la respiración cuando se movió. Pensé en esa única palabra entre la estática. Era algo más grande que un hombre, dije. Y en unas horas volveremos allí. Espero que los dos regresemos. Caín lanzó las llaves. Tú conduces la primera etapa. Cambiamos en la cresta. Rosas y Mahoney vienen conmigo. El doctor y Díaz contigo. Pondremos el segundo radio en la cresta y lo mantendremos caliente. Salimos al anochecer. El camino se estrechó. Los árboles se inclinaban. Los parches de hielo brillaban bajo los neumáticos. A nuestra derecha corría el arroyo. Precio tenía razón sobre esa curva. Lo olimos antes de verlo. Un refrigerador podrido, un sofá destrozado, la clase de basura que nadie paga por retirar. Cruzamos el puente y aparcamos detrás de la pila de troncos que usábamos como cobertura. El mismo lugar de la noche anterior. El mismo claro mirando hacia el bosque. Apagué el motor. El bosque se asentó a nuestro alrededor como un abrigo pesado. Rosa subió a la cresta con Waller y montaron la radio. El vehículo de patrulla de Hart parpadeó una vez como una pequeña luz azul entre los pinos de la ladera opuesta y desapareció. Díaz se sentó en silencio a mi lado. El Dr. Singh revisó el botiquín y metió un calentador en cada guante, como un ritual. Mi radio estaba limpia, batería llena, línea abierta. Pasé al térmico y barrí la línea de árboles. Todo era gris y blanco. Troncos, fustes, el vaho que salía de nuestras bocas, nada más. Escaneé una y otra vez. Intentaba no pensar en el olor impregnado en mi chaqueta, en la palabra de la estática. Espera. Me dije que quizás alguien en otra frecuencia había pulsado el micrófono y la señal de la montaña había rebotado hacia nosotros. Me repetí muchas cosas, mientras el cielo se oscurecía y el bosque se tragaba la luz. Pero no podía apartar una. Anoche, aquella cosa se detuvo al oír esa palabra. Como si la esperara, como si lo supiera. Quería creer que era imposible, con todas mis fuerzas. Porque la alternativa era esta. La montaña conocía nuestra lengua. Y si la montaña conocía nuestra lengua, no solo nos observaba, nos escuchaba. En los picos de Europa la noche cae rápido. Un instante ves la escarcha sobre las agujas de pino, al siguiente solo hay oscuridad absoluta y frío apretando desde los cuatro costados. Bravo no tenía una cobertura real. Una pila de troncos y un cobertizo medio derrumbado. Servían de cortavientos, pero el frío se filtraba igual a través de botas y guantes. El plan de guardia era sencillo. 2 en el camino, 1 con el térmico, 1 en la radio. Rotación cada hora. Disciplina silenciosa. Ojos siempre en movimiento. Todo anotado en el cuaderno. Las primeras horas fueron pesadas. Rosas regresó de la cresta. La nueva antena funcionaba. El sonido en la línea era cristalino. Después de la línea muerta de la noche anterior, una pequeña victoria. Con Díaz cumplimos la primera guardia en el camino. Cada crujido de la nieve al cambiar de postura sonaba como el ruido más fuerte del mundo. El bosque, aún sepultado en sombras, daba la sensación de estar iluminado por reflectores. El cuaderno estaba sobre la caja. Primeras entradas. 18:15 norte, viento frío. 18:40, aullidos de lobo al oeste. 19:00, el arroyo más ruidoso de lo normal, hielo rompiéndose. Nada especial. A las 19:35 Díaz anotó olor leve. Singh pidió descripción. Díaz
Solo escribió perro. Nadie bromeó. Waller mantuvo el térmico arriba la mayor parte de esa hora. Negativo en trazas de calor. Solo fauna pequeña. El lenguaje de informe era breve y preciso. Estábamos acostumbrados. Hacia las 21 trocitas la moral cayó. Hicimos rotación. Yo pasé a la radio. Había el clásico chisporroteo. Pero la línea estaba limpia. Cada 15 minutos hacía un chequeo. Caín respondía desde el otro puesto más abajo. La rutina nos daba algo a lo que aferrarnos. Pero pequeñas rarezas empezaron a acumularse. La primera fue la barra de luz desaparecida. Había dejado 3 sobre la pila de troncos como marcadores de alcance. A las 21:45, cuando revisé, faltaba una. La nieve debajo estaba intacta, sin huellas, sin arrastre. Simplemente había desaparecido, lo anoté. Nadie dijo nada. A las 22:10, un sonido como piedras golpeando. No rápido, no al azar. Un ritmo. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Desde la línea de árboles lejana. Díaz se quedó helado. ¿Lo oíste? Todos lo oímos. Singh murmuró algo en pañabí intentando mantener la calma. Waller giró el térmico. En el visor solo árboles completamente blancos, sin calor. Negativo, susurró. 10 minutos después los golpes se detuvieron. Lo anoté. A las 23 se conectó Rojas. «Bravo, ¿situación?» Caín respondió antes que yo. Pequeñas anomalías registradas, sin contacto. La observación continúa. Breve pausa. Mantengan la disciplina. Recuerden las reglas de enfrentamiento, dijo el teniente. Díaz sonrió con ironía. Reglas de enfrentamiento contra fantasmas. Nadie lo corrigió. A medianoche el bosque volvió a cambiar, difícil de explicar, pero lo sientes cuando ocurre. No hay insectos, no hay viento, solo un silencio pesado, artificial. Incluso tienes que contener la respiración porque eso también parece demasiado ruido. El olor regresó. Grueso, punzante, perro mojado y sangre. La garganta se me cerró. Singh presionó el guante contra su nariz. «Escaneo térmico», dije. Waller barrió con el visor, su voz se quebró. Negativo, pero sabíamos más. En lo profundo del bosque se quebró una rama. Un crujido limpio, como si alguien la hubiera roto con la mano. Luego otra, como si dibujaran lentamente un círculo a nuestro alrededor. Díaz se inclinó y susurró. «Está reconociendo». Quise decirle que no lo dijera en voz alta, pero no pude, porque yo también lo sentía así. Mantuvimos la posición. No rompimos la disciplina. Escribí. Mi letra temblaba en la página. A la 1 de la mañana el silencio se desgarró. No humano, no animal, como si fuera ambos a la vez. Un grito doble, agudo y grave. Rodó por la cresta, me hizo vibrar el pecho. Singh volvió a murmurar. Díaz apretó el fusil con tanta fuerza que las articulaciones crujieron. Informé en voz baja al comandante. Contacto sonoro, origen desconocido, coordenadas registradas. El grito se apagó. El bosque quedó más vacío que antes. Después no vino nada, no de inmediato, pero el olor permaneció. Todos lo sabíamos. Ese olor no se iría hasta que aquello decidiera mostrarse. Hicimos otra rotación, pretendiendo normalidad, como si esto aún fuera otro puesto de control rural. Nada resultaba creíble. Cuando mi reloj se acercaba a las 3 de la mañana, escribí la última frase de esa noche en el cuaderno. Sabe que estamos aquí. Llevábamos muchas noches a base de nervios y café. Para cuando llegamos a la 4ª guardia en Bravo, la tensión se nos había incrustado en los huesos. La rutina, rotación, chequeos de radio, registro en el cuaderno, en lugar de estabilizarnos, hacía el silencio más pesado. Cada sonido parecía tener un propósito. Esa noche, alrededor de la 1 de la mañana, me tocaba de nuevo la radio. La línea estaba limpia. Caín dio el parte desde el otro equipo. Yo anotaba la dirección del viento, cuando de pronto Díaz se quedó de piedra. Giró la cabeza hacia la línea de árboles, el fusil medio levantado. Movimiento, susurró. Solté la radio y bajé las gafas de visión nocturna. Al principio solo vi los pinos verdes en la penumbra. Luego, entre 2 troncos, una forma enorme se deslizó lentamente. No era un ciervo. Confirmación térmica, dije. Waller ya estaba escaneando. El visor zumbó.
Negativo, sin calor. El susurro de Díaz se afiló. Lo vi, no me digan que no está ahí. Entonces llegó el olor, el más fuerte hasta ahora, como pelaje húmedo empapado en cobre. Me inundó las fosas nasales, el estómago se me revolvió. Singh murmuró, que Dios nos ayude. Las ramas crujieron más cerca. Sentimos en las botas la vibración del peso al hundirse en la tierra helada. Otra vez nos rodeaba, del mismo modo, pero esta vez en un círculo más estrecho. Bravo, informe. La voz de Caín crujió en mi oído. Apreté el micrófono. Movimiento no identificado dentro de 100 metros. Térmico negativo. Olor intenso. Esperando instrucciones. La radio silbó. Ninguna respuesta. Repito, solo interferencia. Díaz murmuró. Nos está bloqueando. No lo creí, no del todo, pero tampoco tenía explicación. Entonces llegó el sonido. Un golpe. 2 golpes. Lentos, deliberados. De árbol en árbol. Rebotaban por la cresta. Díaz levantó el fusil. Estoy harto de esperar. Espera. Sí sé. Reglas de enfrentamiento. No había identificación positiva. Bajó el fusil a medias, pero la mano le temblaba. Otro golpe. Más fuerte. Más cerca. Y desde atrás, una respuesta. Giramos. Los fusiles se alzaron. Nada. Solo el arroyo corriendo bajo el hielo. Sobre él, una fina niebla retorciéndose. Los golpes saltaban de un lado a otro. 2 fuentes conversaban entre sí. «Imposible», murmuró Waller. «Ojos abiertos», dije, con la voz quebrada. El bosque cayó de nuevo. El silencio me zumbaba en los oídos. Entonces Díaz entre dientes. «Contacto en el flanco izquierdo». En ese instante, algo salió disparado de la línea de árboles. Borroso, enorme, bajo al suelo pero con una velocidad imposible. Antes de que levantara el fusil, ya había cubierto la mitad de la distancia. Díaz disparó. 3 ráfagas cortas iluminaron la oscuridad. Las balas hendieron el aire, pero la figura esquivó con una agilidad impropia de semejante tamaño. Se ocultó tras la pila de troncos. Lo único que vi por un instante fue un hombro lo bastante ancho para tapar las estrellas y un muro de pelo. La pila se sacudió. Los troncos cayeron con estrépito. Uno rodó hasta detenerse a mis pies. Díaz, presa del pánico, siguió disparando. Las vainas caían a sus botas. «¡Alto! ¡Alto!», grité. Empujé su cañón hacia abajo. El olor ahora estaba en todas partes. Almizcle, metal, asfixiante. Mantuvimos la posición. Las bocas de fuego rastreaban, pero nada salió. La pila de troncos volvió al silencio, el bosque otra vez muerto. La respiración de Singh silbaba bajo la máscara. «Lo alcanzaste», dijo. Díaz negó con la cabeza, los ojos desorbitados. Se movió, como si supiera a dónde iban las balas. Waller se agachó, dirigió el térmico hacia la pila. «Aún negativo, no lo entiendo». Me obligué a avanzar. Cada paso era de plomo. Escaneé los troncos con la visión nocturna. Ninguna forma, ningún calor. Solo marcas donde algo había golpeado con fuerza suficiente para astillar la corteza. Entonces lo oí. Un bajo, gruñido. No enfrente, encima. Levanté la vista. En lo alto de la pila, recortada contra las estrellas, una silueta. Un cuerpo descomunal cubierto de pelo oscuro endurecido con barro. Hombros como rocas, brazos más largos que los de un hombre. La cabeza ligeramente cónica. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, antinatural, y estaban fijos en mí. El pecho se me cerró. El fusil me pareció un juguete. Jamás olvidaré el sonido que hizo. No era solo un sonido, era un retumbar profundo que vibraba en el suelo. En mis costillas, en mis dientes. Las rodillas se me doblaron. Entonces saltó, no hacia nosotros, sino lejos. De un solo impulso superó la pila y se deslizó hacia la línea de árboles. La nieve cayó de las ramas cuando el bosque respiró con él. Durante un largo instante no nos movimos. Díaz solo susurraba: «Real, real». Apreté de nuevo el micrófono. «Bravo Amando. Contacto confirmado. Presencia no identificada de gran tamaño violando el perímetro». Se abrió fuego. Sin bajas,
Confirmación de muerte negativa. Solicito respuesta inmediata. Interferencia. Y de entre el chisporroteo, otra vez una sola palabra. La misma voz distorsionada. Espera. La línea murió. Quedamos de pie en el silencio. Fusiles en alto, ojos desorbitados, corazones golpeando el pecho. La noche no terminaba nunca. Solo pensaba en una cosa. Aquello no estaba simplemente pasando. Nos estaba probando, midiendo, esperando. Y en el fondo lo sabía. Iba a volver. Después de esa noche, nadie durmió. En el centro de operaciones tácticas, Caín reprendió duramente a Díaz por disparar sin objetivo confirmado, pero su voz no tenía el peso de siempre. Todos en la tienda habían visto el rostro de Díaz. No solo estaba asustado, estaba despojado hasta el alma. Temblaba de pies a cabeza. Rojas extendió el cuaderno sobre la mesa y examinó cada entrada escrita con letra temblorosa. Olores, golpes, la barra de luz perdida, los gritos. No comentó nada. Solo tamborileó con el bolígrafo en la última línea. «Sabe que estamos aquí». «¿Quién escribió esto?», preguntó. Levanté la mano. Me miró mucho rato. Luego dejó el bolígrafo. «En el informe oficial no hay lugar para la especulación». «Mi comandante, con respeto», dije. La especulación no derribó la pila de troncos ni dio un salto de 9 metros. Nadie se rió. El teniente se aclaró la garganta. «Desde hoy, las bodycams estarán siempre encendidas en el puesto. Iluminación infrarroja adicional autorizada. No habrá grabación de audio. Quiero evidencia visual de cada afirmación-precio del servicio forestal». Levantó la cabeza desde la esquina mientras sorbía su café rancio. «Las cámaras no servirán». Rojas se volvió hacia él. «¿Tiene algo útil que decir?». Precio nos miró a todos y dijo en voz baja: «He escuchado estas historias toda mi vida. Los ancianos dicen que se mueven entre los árboles como agua. Un instante juras que lo viste, al siguiente no hay nada. Las cámaras no atrapan el agua, solo la ola». «Superstición», dijo Rojas. Precio se encogió de hombros. «Llámelo como quiera, no son los primeros en pasar por aquí». Caín dio por terminada la reunión. Ordenó dormir, pero nadie durmió. Díaz miraba el techo de lona murmurando oraciones. Waller limpió 2 veces su visor térmico, como si funcionara mejor si brillaba más. Singh leía su Biblia de bolsillo bajo la luz roja. Yo, en mi mente, volvía una y otra vez a aquella forma agazapada como un cocodrilo. Los ojos fijos en mí desde lo alto de la pila de troncos. No era solo un animal. Sabía lo que hacía. Quería asustarnos. Y lo logró. La noche siguiente duplicamos los puestos. 2 térmicos, 2 en el camino, 1 en el cuaderno. Caín recorría a pie la media milla en la oscuridad entre los 2 equipos. O sus nervios eran de acero, o no le importaba la vida. Las horas se arrastraron. Cada crujido de hielo, cada árbol que se agitaba nos mantenía tensos. Hacia las 2 de la mañana, Waller maldijo. «¿Qué?», pregunté. Me mostró la pantalla. En el límite del alcance, una firma térmica parpadeaba. Humanoide. 7, quizá 8 pies. Demasiado grande para ser humano. Demasiado erguido para ser un oso. «Es él», susurró Díaz. Apreté el micrófono. «De Bravo a Mando. Tenemos contacto. Térmico positivo. Línea de árboles al este. Coordenadas en camino». Rojas respondió, su voz excesivamente calmada. «Continúen observando. Sin contacto, entendido». La figura se deslizaba detrás de un árbol, luego de otro. Su calor aparecía y desaparecía, como si atravesara paredes. Un instante, silueta clara. Al siguiente, solo corteza y nieve. La voz de Díaz se quebró. «Está jugando con nosotros». La radio volvió a cortarse. La estática lo devoró todo. Llegaron los golpes. Esta vez 3, desde lejos, respondidos por 2 más, desde cerca. El térmico de Waller enloqueció. La silueta se dividió en 2, luego en 3, todas parpadeando. «¿Cuál es el real?», pregunté. «No lo sé», respondió Waller.
El olor cayó sobre nosotros como una ola, el más intenso hasta ahora. Singh se tapó la boca para no vomitar. La mano de Díaz temblaba tanto que el cañón de su fusil ondeaba como una bandera al viento. Entonces llegó el sonido, profundo, resonante, el mismo zumbido que hacía vibrar nuestros huesos. La pila de troncos volvió a sacudirse. Los maderos volaron por la nieve como juguetes. Díaz perdió el control. Saltó de la cobertura, corriendo con el fusil por delante. «¡Te vi, bastardo!». «¡Díaz, mantén tu puesto!», grité. No escuchó o no le importó. Disparó mientras corría. Las balas trazadoras cosían la oscuridad. La nieve estallaba donde caían, pero no había sangre ni cuerpo. El bosque lo devoraba todo. Esta vez los pasos pesados dibujaron un círculo detrás de él. Demasiado rápido, demasiado deliberado. La voz de Caín, clara como acero. «Díaz, alto, vuelve ahora mismo». Díaz entró en la línea de árboles. El olor estaba en todas partes. Silencio. Demasiado repentino, demasiado perfecto. Entonces llegó el grito. No el doble de antes, un grito humano. El de Díaz. Agudo, roto, cortado a mitad de aliento. El hielo se me clavó en el pecho. Mis botas ancladas al suelo. El fusil temblando en mis manos. «¡Bravo, en movimiento!», cortó Caín. Nos lanzamos al bosque, cada linterna, cada visor nocturno barriendo. Díaz no estaba. No había sangre. Solo un círculo amplio y perfecto en la nieve, como si algo girara a su alrededor tan rápido que lo borró del mundo sin dejar rastro. El olor permanecía, espeso, metálico. Singh cayó de rodillas. Murmuraba una oración. Waller barría con el térmico en todas direcciones. Nada. Ni una sola fuente de calor. Entonces mi radio crepitó. De entre la estática emergió la voz de Díaz. No había gritos, ni pánico. Serena, plana, espera. Una sola palabra. Pero era su voz, el hombre con el que había servido codo a codo un año entero. Y en lo más hondo de mí lo sabía. El que hablaba no era él. Nunca lo encontramos. Nos replegamos al puesto de control. Fusiles en alto, todos mirando por encima del hombro, como si los árboles pudieran estirarse y llevarse a otro más. Díaz se había ido. El bosque lo había tomado, y el hecho de que la radio hablara con su voz solo significaba una cosa. Aquello no era solo una criatura. Podía usarnos. Antes del amanecer, regresamos al centro de operaciones tácticas. La mitad de la compañía en shock, la otra mitad fingiendo. Rojas escribió en el informe: «Contacto no confirmado con fauna salvaje. Un soldado desaparecido. Sospecha de deserción. 2 heridos. Accidente de entrenamiento». Ninguno lo creyó. Díaz no desertó. Fue tomado. Caín no protestó en el papel, pero en cuanto el teniente salió de la sala, nos miró a los ojos. «Mañana por la noche lo buscaremos. Nadie más va a desaparecer». Salimos. 2 equipos de fuego, armamento completo, gafas de visión nocturna, térmicos, más cargadores de los que podíamos cargar. Caín al frente. Rojas invocó el protocolo de mando y se quedó en las radios. Nadie protestó. La cresta se estrechaba a cada paso. Los árboles se inclinaban sobre nosotros. La nieve era más profunda. Devoraba nuestras pisadas. Solo se oía nuestra respiración y el crujir ocasional del hielo en el arroyo. Llegamos al claro donde Díaz había desaparecido. El círculo en la nieve seguía ahí, amplio y perfecto, como si no hubiera caído nueva nevada. No había huellas de entrada ni de salida. «No es natural», susurró Singh. Caín levantó el puño, señal de alto. Se agachó a examinar el suelo. «Aseguren el perímetro. Waller, escaneo térmico». Waller barrió. Su respiración se oía en el micrófono. «Negativo, solo nosotros». Pero el olor se filtró como niebla, denso, a perro podrido y sangre. Se pegó al equipo, a nuestra piel. «Por Dios, está muy cerca», gruñó Mahoney. Entonces empezaron los golpes. Uno a la izquierda, otro respondiendo a la derecha. Luego detrás, 3 direcciones, rodeándonos. Los cañones se alzaron,
barrían de un lado a otro. El corazón me golpeaba en el pecho. Caín a la radio, su voz aún firme. Bravo presente. Contacto no identificado. Todos los sectores. Solicito fuerza de reacción rápida interferencia. Luego una voz. No Rojas, no mando. Díaz, espera. Pero esta vez no era solo su voz. Debajo, otra capa, más grave, distorsionada. No es él, susurró Singh. El bosque estalló. Una figura salió de entre los árboles, enorme y veloz. Golpeó a Mahoney y lo levantó en el aire. Lo lanzó 10 metros. Su grito se cortó al chocar contra un tronco. Abrimos fuego. Los M4 rugieron. Las balas trazadoras cosieron la oscuridad con líneas verdes. La criatura atravesó la ráfaga. El pelaje se desgarró. Astillas volaron, pero no se detuvo. Hombros del ancho de una puerta, ojos brillando pálidos en la visión nocturna. Se movía como carne y furia. Disparé al centro de masa, bala tras bala. Apenas se ralentizó. De un zarpazo barrió a Waller y lo estampó contra el suelo. Su casco rebotó en una roca. Su cuerpo se apagó. Caín dio un paso al frente. La M249 tronó. Lluvia de vainas cayendo a sus pies. La criatura vaciló. Rugió con un bramido que sacudió los árboles. Un golpe resonó. Más cerca. Luego otro. El estómago se me hundió. No estaba solo. Entre los árboles, más sombras se movían. Altas, gruesas, con ojos que brillaban. Estábamos rodeados. «¡Retirada!», cortó Caín. «¡Al arroyo!». Replegamos disparando, explotando hacia atrás. La nieve volaba, los disparos estallaban. El bosque vivo con rugidos y golpes. Mahoney arrastrándose dejaba un rastro de sangre. Singh lo agarró del chaleco y lo levantó. Yo cubría, disparando hasta que los pulmones ardían y el fusil se calentaba en mis manos. Una sombra entre los árboles. Demasiado cerca, demasiado rápida. Me giré, disparé. Solo corteza. Llegamos al arroyo y formamos línea. Bajo el hielo roto corría el agua. El vapor se enroscaba. Cambiamos cargadores. Manos temblorosas. Caín apoyó la ametralladora en un tronco, sus ojos clavados en la oscuridad. El bosque volvió a callar. Solo nuestra respiración humeando en el aire. Luego aparecieron en la orilla opuesta. Eran 3. Todos gigantes, cubiertos de un pelaje grueso y enmarañado. Hombros encorvados, brazos casi arrastrándose, ojos que reflejaban la luz pálida. Se alinearon y nos observaron. No atacaban, no se ocultaban. Se erguían como si fueran los dueños de la montaña. El de delante dio un paso al frente. Era más alto. Tenía el pecho herido, el pelaje arrancado. Bajo la luz de la luna se veía la piel pálida. Abrió la boca. Lo que salió no fue solo un gruñido. Eran palabras rotas, equivocadas, mezcladas con aquel zumbido profundo. «Es-pe-ra». Se me erizó todo el cuerpo. El fusil casi se me cayó de las manos. «Hablan», susurró Singh. La voz le temblaba. Caín no esperó. Abrió fuego con la ametralladora. Nosotros lo seguimos. Los fusiles rugieron, los lanzagranadas tronaron. La línea de árboles se ahogó en fuego y humo. Por un momento creímos que los habíamos derribado. Uno tambaleó y cayó de rodillas. Otro retrocedió aullando. Pero el líder siguió avanzando directo. Las balas desgarraban su pecho. No se detenía. En 2 pasos cruzó el arroyo. El agua explotó alrededor de sus piernas. Embistió a Caín como un tren. La ametralladora voló como un juguete. Caín cayó contra el suelo. Su arma se deslizó hacia la nieve. Desde medio metro disparé una ráfaga de 3. Se giró hacia mí. Los ojos se clavaron. Por un latido pensé que todo había acabado. Entonces, desde lo profundo del bosque, un golpe. El líder se detuvo. Giró la cabeza. Los otros también se inmovilizaron. Y en ese instante se retiraron, en silencio. Se mezclaron con la línea de árboles y desaparecieron, tan rápido como habían llegado. Nos quedamos, jadeando, fusiles temblorosos, los heridos sangrando en la nieve. Caín se levantó y escupió sangre. Sus ojos eran de acero.
Nos dejaron vivos a propósito. Nadie lo discutió, porque era verdad. Podían habernos acabado. No lo hicieron. Otra vez nos estaban probando. No sabía cuál sería la próxima prueba, ni si saldríamos vivos de ella. A la mañana siguiente nos sacaron de la cresta. Oficialmente, rotación. Extraoficialmente, en el parque de vehículos, Caín. Se nos ordena no contar lo que pasó, ni al mando, ni a la familia, ni a nadie. No hizo falta repetirlo 2 veces. Mahoney se fue en evacuación médica antes del amanecer. Fractura de cráneo, costillas rotas, hemorragia interna. Dijeron que sobrevivió. Singh no se apartó de su lado. Waller quedó en la enfermería del campamento. Estaba muy conmocionado. No podía mantener el equilibrio. Quedamos yo, Caín y unos pocos hombres aún temblorosos. Cargamos el equipo en los camiones. Nadie preguntó por Díaz. No hacía falta. Estaba perdido. Y que la radio hablara con su voz nos enseñó una cosa. Aquello no era solo una bestia. Sabía imitar. Al descender por la carretera sur, no dejé de mirar la línea de árboles. Cada tronco parecía una silueta. Cada sombra respiraba. Incluso de día, el bosque me parecía demasiado vivo, erizándome la piel. Creí que al salir a la autopista me relajaría. Al contrario, me sentí más pequeño, como si las montañas nos dejaran ir solo porque éramos insignificantes. Caín en el asiento del copiloto iba en silencio. Solo habló una vez, tan bajo que tuve que inclinarme. «No estaban cazando», dijo. «Nos estaban mostrando lo que podían hacer». No respondí. No había nada que decir. Al volver a la base, Rojas presentó el informe. Contacto no confirmado con fauna salvaje. Un soldado desaparecido. Sospecha de deserción. 2 heridos. Accidente de entrenamiento. Palabras limpias, ordenadas. Fáciles de enterrar en el cuartel general. Nosotros sabíamos la verdad. La compañía se disolvió. Después Mahoney quedó con licencia médica. Singh pidió la baja anticipada. «He dejado de pelear contra enemigos que no sangran», dijo. Waller pasó a un escritorio. Caín se quedó, pero llevaba el cuerpo como alguien que espera, en la oscuridad, el próximo golpe. ¿Y yo? Cuando terminó mi contrato, me fui. Pensé que la distancia me aliviaría, que si ponía kilómetros entre mí y esas montañas, los recuerdos se apagarían. No lo hicieron. Algunas noches me despierto con el olor. Pelaje húmedo y cobre quemándome la garganta. Escucho golpes rítmicos, deliberados, como dentro de mis paredes. Y a veces, en el zumbido estático de una frecuencia abierta, vuelvo a oír la voz de Díaz, susurrando la misma palabra. Espera. El ejército nunca lo pondrá por escrito. El servicio forestal nunca lo dirá en voz alta. Los lugareños ya lo saben, y no suben a esas crestas cuando cae la noche. Pero ahora se lo cuento a usted, porque ya no puedo cargarlo solo. En los picos de Europa hay algo, enorme, inteligente, capaz de imitarnos, de apropiarse de nuestras voces. No es un cuento, no es una leyenda, ni una historia de fogata. Lo vi con mis propios ojos, llevé su olor en mi equipo. Escuché hablar con la voz de un hombre que conocí. Y si algún día te encuentras en esas colinas, en un camino desierto, y escuchas un golpe que viene desde los árboles, no respondas, porque aquella noche, al probar nuestra línea, no estaba probando solo la señal, también nos estaba probando a nosotros. Y creo que no puedo decir que hayamos pasado esa prueba.